Buenas tardes, licenciada Cindy Valladares. Nosotros somos del grupo número 5 y el día de hoy vamos a hablar sobre el reggae y cómo se desarrolló este género. Contexto histórico del reggae. El reggae es un género musical que se desarrolló por primera vez en una pequeña isla del Caribe llamada Jamaica, concretamente en su capital, Kingston. Este género se originó a mediados de 1960 con la evolución de dos géneros, el ska y el rocksteady. Estos dos géneros tienen como principal característica la repetición constante de su ritmo. El ska. Este fue el primer género que se desarrolló en Jamaica y surgió a mediados de 1950. Se deriva de diferentes estilos del sur de Norteamérica, como por ejemplo el jazz, el soul, el rhythm y el blues, y ritmos propiamente jamaiquinos. El rocksteady es un género musical que se originó en Jamaica en el año de 1966. El rocksteady y el ska fueron los principales precursores del reggae. El rocksteady solía ser tocado por grupos vocales jamaiquinos como The Gaylights, The Maytals y The Paragons. Dentro del contexto sociocultural del reggae, en sus inicios estaba compuesto por gente que lo utilizaba como una vía de escape, ya que antes de su independencia no tenían libertad de expresión. El reggae y sus variantes ayudaron a cambiar la mentalidad del país. Buenos días, mi nombre es Dacia Rivera y el día de hoy les voy a hablar acerca de las características musicales específicas del reggae. Es una cuestión del tempo. El tempo del reggae es una de las cuestiones más características de este género. Un gran porcentaje de las canciones de reggae están compuestas usando una métrica de cuatro cuartos, enfocándose en gran medida en el ritmo de fondo. En una canción usual de reggae, el tempo suele hallarse entre las 80 y las 110 revoluciones por minuto, logrando una atmósfera más relajada que las canciones convencionales de música pop. Ante todo, la idiosincrasia. El reggae, siendo originario de Jamaica, tiene un estilo muy propio en lo que a la vocalización se refiere. El acento jamaiquino se encuentra muy marcado en la mayoría de las canciones de reggae y en sus letras suele reflejar parte de la cultura de este país, compartiendo un destacado sentido de animosidad, la necesidad de supervivencia y de la lucha. Los temas sociales suelen igualmente abordarse frecuentemente en la música reggae. El reggae se basa en un estilo rítmico caracterizado por cortes regulares sobre una música de fondo tocada por la batería rítmica, conocido como beat, y la batería que se toca en el tercer tiempo de cada compás. Este ritmo es más lento que el de otros estilos precursores como el ska y el rocksteady. Al reggae se le asocia con el movimiento Rastafari. En un principio se utilizaban solo en las ceremonias Rasta
Más tarde se convirtió en una forma de expresión musical en los guetos de Jamaica. Algunos de los intérpretes más conocidos son Bob Marley, Peter Tosh, Jimmy Cliff, Steel Pulse, Bonnie Wyler, entre otros. Las letras de la música reggae tocan temas de tipo social, además de político y religiosos. El reggae se caracteriza rítmicamente por un tipo de acentuación del offbeat, conocido como skank. Normalmente el tiempo del reggae es más lento que el del ska y el rocksteady. El reggae suele acentuar el segundo y el cuarto pulso de cada compás, sirviendo la guitarra para poner o bien énfasis en el tercer pulso o para mantener el acorde desde el segundo hasta el cuarto. Es generalmente este tercer beat, tanto por la velocidad como por la utilización de complejas líneas en el bajo, lo que diferencia el reggae del rocksteady. En la edición de 1977 del diccionario inglés jamaiquino, incluía reggae como una expresión recientemente establecida para riggy-riggy. Esto podía significar trapos o ropa andrajosa, o una riña o una pelea. El término reggae, con un sentido musical, apareció tanto en Desmond Dekker, que fue un artista famoso jamaiquino que fue anterior a la época de Bob Marley, como en el hit de Rocksteady de 1968, Do the Reggae. Este era de The Mythos, pero ya se utilizaba en Kingston, Jamaica, para denominar una forma más lenta de bailar y de tocar el rocksteady. Hola, mi nombre es Evelyn Ordóñez y les voy a seguir exponiendo acerca de lo que es la música del reggae. En esta parte vamos a hablar sobre los instrumentos utilizados en dicho género. Hay varios instrumentos utilizados en la música de reggae y tenemos una peculiaridad que quisiéramos mencionar acerca de este género, y es que es bastante común que en una canción entera no haya más de uno o dos acordes. Esto hace que los círculos sean bastante repetitivos, pero que sea bastante fácil de identificar este género. Ahora pasamos directamente a lo que son los instrumentos. Tenemos familia de percusión, familia de cuerda y familia de viento. En la percusión tenemos el estándar de batería, que es el principal instrumento de percusión utilizado en el reggae. El tambor también se utiliza y el templado de alta para producir sonidos similares a los de los timbales. Otros instrumentos de percusión que tenemos serían los bongos, los cencerros, las claves y las maracas. Ahora pasamos a lo que son la familia de cuerdas. Acá tenemos dos tipos y es la cuerda pulsada y la cuerda percutida. En la cuerda pulsada tenemos el bajo eléctrico y la guitarra eléctrica. El bajo eléctrico juega un papel importante en la música del reggae. Cabe mencionar de que el bajo es sumamente importante en cualquier estilo de música. La mayoría de los géneros es súper importante. ¿Por qué razón? Bueno, es que tanto el bajo como la batería son la base de los demás instrumentos y son como dos instrumentos que llenan bastante espacio. Por ejemplo, si nosotros vamos a un bar o a un café y nos encontramos con una banda que tal vez es principiante y quizás no tienen un bajista, realmente notaremos que a la música que están tocando le hace falta algo. Ese algo es el relleno que hace el bajo. Entonces sí, realmente es sumamente importante. Ahora pasamos a la guitarra eléctrica,
que es un instrumento electrófono de cuerdas de metal con uno o más reductores electromagnéticos. Ahora hablamos de la cuerda percutida. En la cuerda percutida tenemos el teclado electrónico, que es un instrumento de teclado que generalmente puede reproducir muchos sonidos. Estos pueden ser similares o no a los que producen otros instrumentos. Un ejemplo de esto sería la familia de viento a la que vamos a pasar a continuación. Si en una banda no contamos con instrumentos de viento, es muy fácil que el teclado electrónico supla esa necesidad porque tiene como esa cualidad de poder reproducir sonidos de otros instrumentos. Ahora pasamos a la última, que es la familia de viento, y acá tenemos el saxofón y la trompeta. El saxofón es un instrumento musical cónico de la familia de los instrumentos viento-madera. Y por último tenemos la trompeta, que pertenece a la familia de los instrumentos de viento mental. Bueno, continuando con el tema, yo les voy a hablar acerca de los principales exponentes del reggae. Entre ellos, uno de los más famosos, populares, que todos conocemos es Bob Marley. Él nació en Nine Mile, Jamaica, el 6 de febrero de 1945 y murió en Miami, Estados Unidos, el 11 de junio de 1981. Sus principales aportes, pues él hizo de la música jamaicana una de las últimas adaptaciones al pop del siglo XX. Exodus se convirtió en uno de sus mayores logros gracias a temas como Hamming o Waiting in Vain. También fue el principal responsable de que el ritmo se desarrollara y se defendiera a lo largo del mundo. Otro de los exponentes del reggae es Jimmy Cliff. Él nació con el nombre de James Chambers el 1 de abril de 1948 en Somerton District, Saint James, Jamaica. A sus 14 años, él ya había lanzado varios singles, incluyendo Hurricane Haiti, ya que fue el hit que lanzó su carrera. A sus 16 años, fue elegido para ser uno de los representantes de Jamaica en la Exposición Universal. En 1995, colaboró con la canción de Hakuna Matata en una película que muchos conocemos que se llama El Rey León. Una película muy bonita. Otro de los exponentes de este género es Steel Pulse. Ellos al principio fueron 3, ya después se fueron aumentando más a este grupo. Originalmente fue formado por David Hines con la voz y la guitarra, Basil Gaviton, guitarra y voz también, y Ronnie McQueen con el bajo. Hines, quien como letrista ha estado siempre detrás de Steel Pulse desde sus comienzos en el Birmingham Tune, Sin y adelante. Ellos fueron formados en 1975 con su álbum debut Kibudu, Manset y Abuko. Se unió a la situación de la juventud negra urbana con la imagen de una gran África como hogar. Y sí, gracias. Muy bien.
Ahora hablaremos de los grupos o intérpretes nacionales que son dedicados a este género. Tenemos a la banda Mucho Color. Mucho Color es un proyecto creado en el 2013 con la idea de dos músicos que se formaron juntos en el camino de las cuerdas. Estos dos músicos son Francisco Vallecillo y Axel Somoza. Ellos se encontraron en el mismo colegio cuando estudiaban y comenzaron a enfilar sus deseos por explorar y hacer música. Ahora tenemos la información más importante del grupo y es que su género se define como reggae fusión y su ciudad de origen es San Pedro Sula. En los integrantes tenemos a Axel Somoza en el bajo, a Francisco Vallecillo en la guitarra líder, a Denis Carías en la guitarra rítmica, Saúl Dubón es el baterista, tenemos a Edgardo Padilla en la guitarra y en percusión, a Luis López en el saxofón y a Miguel Quiñones, que es el director creativo y fotógrafo de la banda. Algo bastante interesante sobre este grupo es que, como podemos notar, todos los integrantes forman parte de lo que son las vocales, que son las voces. Ahora pasamos a Chabacán y Manolo Ruiz, que es su máximo exponente. Pese a que su época de apogeo alcanzó niveles muy altos durante 2 décadas, tanto en Honduras, Centroamérica y Estados Unidos, en los últimos años poco se ha sabido de su vida. Pese a ello, sus canciones aún forman parte de la selección musical de los amantes de reggae en español.
This is a Marley Mac preview.